Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Edgarita, Parda, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, aquí con Adriana, con la Mourelos, con Grelos. ¿Qué Mourelos. tal? Buenos días. Buenos días. Hola, Adri. No acabamos de conseguir el tono de la de los voz, grelos, la no. tesitura de los grelos que teníamos antes de No, Navidad. no lo conseguí, no. A mí me encanta. Ya, bueno, sí, es otra textura. Yo escucho mejor que nunca. Sí. Si Ya. quiere venirse conmigo a la gira de corista, pues mira, tiene sí. un hueco. Pues anda que no Sí. tiene trabajo aquí. Sí. Mira, por lo pronto, Miguel, tenemos un asunto pendiente que nos lleva de cabeza. De la clave está en el Caribe, el caso de Edgarita, que con toda la mejor intención del mundo, tú sobre todo cuando, así de buenas a primeras, nada más salir el toro por la puerta de Toriles, ya te preguntamos si el inspector no era de policía. ¿Tú augurabas que iba a tener este recorrido, la historia que está teniendo Edgarita? No. ¿Verdad? Y de hecho, hay una cosa que no sé si fue el mismo día o el segundo día, estuvo la Parda a punto de preguntar, ¿sí? Porque le vi que lo tenía y digo, ay, Y madre, no lo ay, madre. preguntó, le estás Y dando no, una pista, y- entonces. Y se fue para otro. Le estoy dando una pista, pero como la Parda es como yo, que de un día Ya. para otro se olvida de todo, es como... Pero Sí, que no sí. llegó a preguntarlo, o sea, no es que hiciera una pregunta que rozara el larguero, que a lo mejor tenía la intención por lo que ella había escrito, que le viste tú ahí. No la llegó a hacer. No llegó ni a hacerla se siquiera. estaba aproximando, estaba haciendo como una batería de preguntas Ya. y yo, ay, ay, y vi que ay, cuando ay. iba para un lado y de repente Bueno. leíste el mensaje de un oyente y dije, ay, Sí, bueno, qué bien. y después ella pasó a otro, Sí, igual en luego el ya. mensaje ese del oyente o alguno de los detectives en directo planteó algo. Yo es que me disperso sí, rápidamente. iba a decir, es buena en los No, detectives, claro. pero es dispersilla. No, también, o sea, y que a veces ocurre que a lo mejor tú tienes una idea, pero alguien abre una puerta y tú dices que sí, y ya vemos que es inspector, por ejemplo, de educación, que es lo último que hemos descubierto, y ya cambias el tiro, ya parece que aquello que a lo mejor tenías en mente o que te habías apuntado, Parda, igual ya crees en ese momento que no casa absolutamente nada y lo borras. Lo apartas de tu camino. Bueno, a ver, para los no iniciados, la clave está en el Caribe, es el título que le pusimos a esta historia, de quien el único guardián del secreto de la clave es Edgarita, que es su autor. Decía que el inspector Benítez, que ahora ya recuerdo, habéis descubierto que es un inspector que tiene que ver con asuntos de educación y o enseñanza, educación-enseñanza, sería más o menos lo mismo, ¿no? sí. Sí, vale. El inspector Benítez se encuentra con uno de sus casos más sorprendentes cuando se da cuenta desde España de un delito que se ha cometido y de que, para sorpresa de todos, la clave está en el Caribe. Y el Caribe no es ningún juego de palabras, no es el nombre de ningún negocio, no es el nombre de ningún bar, no, es el Caribe, la zona geográfica del Caribe. Vale. Así es. Mira que si lo que no ha ocurrido nunca es que a la primera de cambio, no quiero decir que vaya a ser así, es más, muchas veces yo me guardo alguna pregunta que digo que puede tener mucho sentido, que ha llegado en los últimos minutos o últimas horas, o a través de las redes o del correo electrónico, porque tú imagínate que después de 3 o 4 días y de mantener toda la tensión que hemos mantenido, que ahora diga, mira, Pili, una maestra con insomnio que nos escribe tal, y te hago la pregunta y que esa sea la respuesta, así Ya. rompiendo Mira, totalmente el clímax. Solo voy a decir una cosa, que Dila. no es ninguna pista. Que no hemos oído ni el resumen todavía de ayer, ¿eh? Vale, pero antes del resumen voy a decir una cosa. Estuvimos muy acertados con lo del inspector de educación Sí. y todo y nos aproximamos mucho. Pues esa es solo una de las 3 claves para resolver el caso. Vale. 3 derechos innegables a la razón humana. Ya. Pues solo hay una. O sea, es que la son vivienda. 3 claves las que completan la paradoja, o hay como 3 mini paradojitas. Sí, hay 3 Hmm. y una es la que yo pensaba que la Parda ya. Sí. Que escribió y que no preguntó, no Eso es. remató ahí. Eso es. Vale. Pues yo voy a decir algo que siempre digo también, para no. Se está haciendo bola esta historia, ¿eh? Sí, bueno, pero. Pensaba decir lo del aparato electrónico. Yo también Ah, no, pensé que... el No. aparato electrónico no. Pero que.
No se ha preguntado, por cierto, No. lo del aparato electrónico, no sabemos si tiene... Ya que ha salido podríamos preguntarlo, no nos quedemos con las ganas. Pero es que va a ser una pregunta lanzada. Bueno, una pregunta tonta. ya. Igual también pensaste de aquella pregunta que descartaste, de la que no te acuerdas, que temió que la hicieras, Edgarita, igual también pensabas algo parecido a esto del aparato electrónico. ¿Hay algún aparato electrónico que tenga que ver, que tenga peso aquí en la resolución que se nos resiste ahora, Edgarita? No. Vale, bueno, pues había que hacerla. Sí. Pero sí, ahí sí, está de está obligado hecha. cumplimiento. Hicimos ya la de basado en hechos reales, ahora ya esta, o sea que... ¿Te hago la pregunta del oyente? Vamos Sí, a escuchar házmela. primero. No, Vale, el vale. resumen. Resumen. Resumen primero. El resumen. 900, 100, 800. Las preguntas llegan pues a través del correo electrónico, redes sociales, en Twitter. Todos aquellos que os juntáis aquí, os citáis a esta hora del directo y que nos seguís a través de vídeo en YouTube. Teléfono 900, 100, 800, donde ayer ocurría esto. En el capítulo anterior, La clave de la que se habla en el enunciado es una clave literal, una clave entendida como una contraseña. No. ¿Es un delito de tipo marítimo? Preguntó por aquí Francisco. No. ¿Es un caso Dioni, José María? Imagino que se refiere al saqueador del furgón de seguridad con el dinero que se lo lleva allende los mares, en este caso en Brasil, se refugia con el dinero que aparece, parte del dinero en el altillo, el otro no, que Sabina le dedica una... ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Rezuma algo del caso Dioni o no? Me encantaría, pero no. Marcos pregunta si es relevante que sea el Caribe, si podría ocurrir lo mismo, dijera, un país asiático, ahí estaba la clave, ¿serviría o no? Serviría. ¿Ha descubierto una falsificación de un título universitario? No. ¿Es una falsificación de un título lo que ha descubierto? No. Sería de enseñanza, porque recordemos es inspector, que tiene que ver con ese ámbito, pero no es falsificación de título. ¿No será el inspector el que falsifica títulos? Tercera vez que miento que se falsifica título. ¿Pero el inspector está implicado en el delito? No. La pregunta en concreto es si es una suplantación de personalidad. No. La segunda parte de la pregunta de Fátima, Edgar, es si el delito se puede considerar intrusismo. No, porque nos desviamos. ¿Está relacionado con alguna patente? No. ¿Es un delito de falsedad documental? Sería lo más parecido, Lo más parecido. pero no. Vale. Oye, ¿puede tener algo que ver con que le hayan cambiado el nombre al Golfo de Caribe y han puesto el Golfo de América que quiere poner Trump? No. O sea, puede ser un cambio de nombre de algo. No. ¿Están exportando un producto no permitido hacia España? Pregunta Carlos en YouTube. ¿Qué? No tiene que ver con eso. ¿Con los idiomas? No, tampoco. ¿No? Tampoco. Bueno, Carlos en YouTube, si estamos aquí hablando del caso de algún falso deportista de élite. No. ¿Sabéis lo de la ley Murphy, no? Sí. Sí, La ley de Murphy, tampoco todos los días hablamos de que nos podéis seguir a través del vídeo. Ha sido decir lo del vídeo y en términos así internos... Ha petado. Se ha caído la mochila del stream. Se ha caído la mochila. Esto es una terminología, yo creo que con los técnicos juegan cuando pedimos una conexión. Todo esto es un servicio que está como subarrendado y está fuera de nuestras competencias. Entonces pedimos primero tenemos que pedir que empujen la mochila. Es como si fuéramos espías. Decimos, empujad la mochila. Que ni cuando lo pedimos desde aquí sabemos exactamente qué es eso. O sea, nadie puede explicar ahora mismo. Solo Pocholo. Nadie. O sea, yo ahora digo, Carol, Marta, Laura, que están allí en el control de realización, entrad aquí y si tenéis ovarios, explicadme qué es eso de empujar la mochila. Ni idea. Pero ¿son palabras en clave? Sí, es un pacto como los espías que dicen, el ruiseñor vuela abajo, y dice, vale, pasa, pum, y pues igual. Está en la madriguera, ¿no? Sí. Empuja la mochila y entonces, ahora... Por cierto, esto viene a cuento de que hay muchos que nos están siguiendo por Twitter y por YouTube, como acabo de decir, invocando a la ley de Murphy, y ha sido decirlo y se ha caído, que aunque no nos veáis, que esperamos que aunque sea una causa ajena a nuestra voluntad, se recupere lo antes posible, que podéis seguir participando por ahí porque Claro. nos escucháis y todo eso, ¿eh? Porque Y ya sí que que os seguro leemos. que están escuchando la radio, el que tenga que empujar la Claro, mochila, que la empuje. Que se ha caído la mochila, ¿No? muchachos. Claro. Atención, a buen entendedor, pocas palabras, basta. La mochila del streaming se ha coñado. Ya está, esto yo creo que va a ser suficiente. Bueno, dicho lo cual, ya está, vamos a lo nuestro, que esto total es radio y se tiene que escuchar. Me ibas a hacer una pregunta, ¿no? De una Es que tengo dos. Ah, vale. Venga, voy a hacer las dos. Fátima dice, ¿el delito puede ser que haya un centro educativo que no existe?
No. No. Sí vale. que existe. Sí que existe. Oh. Hay centro Pistita. educativo. Ah. Hay centro educativo. Pistita, hay centro... Pistita. Pistita sin querer, ¿ves? Que soy... Y Pili, que es maestra con A insomnio. ver, Pili, yo tengo Pili. esperanzas en Pili. Es que Pili es maestra con maestra, insomnio, claro. o sea, que es Ojo, del gremio, es del sector. Dice, creo que el delito, la irregularidad, la comete un docente que falsifica una baja médica para poder irse al Caribe. Ya sé que son muchas cosas y que si no es todo el completo igual tienes que decir que no, pero bueno, Edgarita. Como es todo el completo hay que decir que no, Pero- porque hay algunas cosas Ah, que tienen verosimilitud, pero ya si las empezamos. pones unidas no se parecen nada a la solución. ya. Pero en nada, ¿eh? Venga, va, troceo. ¿Hay una baja médica falsa? No. Vale. Mm, ¿Hay algún sí. docente implicado Hay algún docente en el delito? Como autor Sí, o implicado. sí, Vale. sí. ¿Hay algún docente que sea víctima del delito? Directamente, ya sé que a lo mejor, imagínate que hubiera sido el que falsifica una baja médica, entonces alguien le No, tiene que sustituir. No, No, pero... no, pero. Quien comete el delito entonces es docente. El delito, la irregularidad es docente. Sí. Vale. ¿Y tiene que ver con la construcción de un centro educativo? No. Parda, estoy contigo. No, Parda, estoy contigo. Se está haciendo bola. Ah, vale, digo. No, a ver, hay dos vías siempre de reacción. Cuando En el abrimos. resumen hay una cosa muy clara. Ah, y sí, es hay una que- cosa buena. Sí, que la Parda hizo una pregunta y que dije que era lo que más se aproximaba de momento. Sí. Lo de falsedad Sí. documental. Sí, Eso sí, es. sí. Y hay un docente implicado Y Vale. hay un centro... Vale. y hay un centro educativo. No sé. Venga, oye, lo apostamos todo ahora mismo a la carta de Miguel de Zaragoza, que es uno de los detectives clásicos. Miguel, Hola, buenos días a ¿qué todos. tal? Buenos días. ¿Tú qué piensas? Bien. A ver, que coincida con todo lo que ha salido por aquí del caso este de la clave en el Caribe. A ver, ¿tiene que ver con un proyecto de fin de carrera? No. No. Preguntaba mucho por aquí si hay un máster falsificado. No. No. Bueno, no. ¿Hay, No. ¿hay algún tipo de trabajo académico falsificado? Porque también preguntaban, bueno, máster, trabajo. ¿Trabajo académico falsificado? No. No va por ahí. Esa No, la pero es iba que a hacer yo ahora. estáis cerca de Estamos la, cerca, de claro. la sí, segunda... sí. ¿El docente viene de otro país? Para darle verosimilitud diremos que no. No, el docente te refieres a que si estaba, por ejemplo, ejerciendo en España Sí. y llegaba desde otro país, ya veríamos si Exacto. vivía desde el Caribe. Te o lo que refieres sea. al que ha, Vale. ha cometido la irregularidad. ¿verdad? Correcto, sí. No. Oye, ¿el docente que ha cometido la irregularidad ejerce en España? Sí. Vale. Venga, Miguel. ¿Hay algún currículum, o sea, tiene que ver con el historial académico del docente? Si ha falsificado el currículum, su Esa historial mola, académico. Sí. Está muy bien tirada esa. Sí. ¿eh? Pero Pero, Pero no. te llevas un no. joder, macho. Madre mía. Venga, una última, Miguel, si tienes, si no pasas palabra. Nada, decirle solo a la Parda que el viernes se fue a ver las estrellas y se perdió una. Me refiero a la victoria de Marta Centella en la sí. final. Oh, bueno, Claro, bueno. Hemos Ah, sí, confundido, sí, no, nos no. adelantó por la derecha. Bueno, Marta Centella en su calidad Sí, de sí. Watson, que está muy apurada la chica, porque dice, claro, yo me metí tanto en el papel que de repente lo vi claro, vi ahí Sí, que había ya- una ya me oportunidad informaron, ya, de sí, subir sí. por la banda y rematar, y vi que no me cubría nadie, yo subí, y vi que llegaba la pelota y la tenía ahí a placer, rematé y marcó. Y está muy apurada porque Sí, dice, sí. pero bueno, oye, era su labor como Watson, era la labor que tenía encomendada. Sí. Sí, le quitó el gol a Edgar, que siempre está ahí para Por eso, meterlo sí, y sí, se lo sí. tiró. Estoy de chupagoles y esta vez no. Ha nacido una nueva Julio Salinas, sí, ha nacido una nueva estrella. Bueno, Miguel, Pues un nada. placer como siempre, muchas gracias. Venga, chao. Hasta luego, hasta ahora. Sani32 en Twitter dice, ¿hay algún viaje al Caribe de un docente sin justificar? Hay que trocear. Si es que hay que trocear. Claro, hay que trocear. ¿A que sí? Ahora me entiendes cuando Sí, es que- pregunta la gente e intenta en la pregunta casi... Pero se podría decir. Mira, voy a decir que sí. Vas a decir que sí. Sí. ¿Hay un voy a viaje al Caribe sin justificar? Quitando de... no sería exactamente, pero sería lo más parecido. Vale. Venga, va. Estamos ahí rondando con A cosas ver, muy parecidas, pero nada. ¿El delito tiene algo que ver con los exámenes?
¿Ves cómo yo sabía? ¿Esa era la pregunta que tenía por ahí? ¿Ves cómo eso era lo que tenía la parda el otro día? ¿Sí? Sí. Tiene que ver con los exámenes. El delito tiene que ver con los exámenes. Sí. Bueno, a ver, Óscar de Madrid, 900, 100, 800. Hola, Óscar. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, acabo de aparcar el taxi. Ah, muy bien. Oye, y ya de retirada, ¿no? ¿Desde qué hora llevabas ahí en el taxi? Pues desde las 5 de la tarde. Vale. Media jornada. Media jornadita. ¿Se ha dado bien? ¿Se ha dado bien al menos, Óscar, o no? Sí, Madrid no descansa. ¿Ha habido aeropuerto? ¿Ha habido algún aeropuerto o no? Hostia, ha habido un aeropuerto a las 3 de la mañana. Anda, ya son los buenos. Ya cuando pensabas replegar velas, dices, mira, un aeropuertito. Toma, ahí está. Sí, total. Bueno, oye, pues a ver si rematamos ahora la faena. Una jornada, 12 horitas, ha ido bien, un aeropuerto y encima me llevo lo de los detectives. Bueno, a ver si te llevas el gato al agua y tienes un número al menos para el sorteo de mañana. Pues no creo porque soy muy novato, pero puede ser algo relacionado con la convalidación de títulos. Esto que viene la gente con un título, por ejemplo, médico, doctor o lo que sea. No es Sí, convalidación de títulos. De hecho, eso ya lo ha esclarecido la parda. Ya, no tiene que ver con la convalidación de títulos. Pero bueno, muy bien preguntado, Óscar, porque Sí. claro, a lo mejor entre que sube el cliente, no sé qué, que dónde vas, al aeropuerto y tal, Claro. y ahí tú les pones la radio a los... Cuando estás ahí trabajando, les pones la radio a los clientes, a no ser que te digan, oye, quítame eso y ponme la COPE. Pues les pones No, la coña. hombre, No, oye, el cliente siempre tiene la razón. Pues, oye, ¿qué vas a Menos hacer? con la radio. La COPE y el reggaetón... No, pero no, a mí no me gustaría... Vaya mezcla hecha ahí. A mí no me gustaría que en la COPE entrara un oyente diciendo, a mí no me gusta que pongan la SER, y que le dieran carrete, así que aquí tampoco lo vamos a hacer. Porque cada uno es libre de escoger. Bueno, digo se yo. puede hacer a medias, porque ha dicho Bueno, ni lo puedes- la COPE ni el reggaetón. No, Así que Claro. puede poner Rock FM, que es de la COPE. Venga, vale, sí, Tampoco. Venga. Bueno, oye, pero que eso, que sí que tienes la radio puesta y vas siguiendo más o menos la historia, la película Sí, de los hechos más y tal. Bueno, Más o menos. Hay veces que se sube gente, se ponen a hablar y claro, tengo que bajar la radio y no me entero. Que te calles, que estoy escuchando la Bueno, historia. estoy con los detectives. ¿Te quieres implicar aquí los detectives, coño? No, sí, he preguntado que cuánto es la... Ya. Está pagado, hombre, que esto corre a cuenta de los detectives. Bueno, Óscar, ¿tienes entonces alguna alternativa a esa pregunta teoría que tenías o no? Pues no, porque había pensado en eso, escuchando lo poquillo que había escuchado, pues creía que podía tirar por ahí, pero nada. Pues Así lo que siento. nada. Oye, y que un placer y que me encanta vuestro programa. Eres muy amable, Óscar. Eres un amigo, un cómplice, un honor para nosotros. Muchísimas gracias, hombre, por llevarnos y por aguantarnos ahí todas las madrugadas. Gracias, Óscar. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches para él, que se retira ya. El descanso del guerrero después de mediodía, Madre 12 mía, horas. 12 dándole horas. a la rosca, que esto Madre queda mía. moderno, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno. Esto lo decía Alfari en Menudo mi padre. Lo decía, es que Sí. Es que lo han dicho mucho habitualmente y tradicionalmente lo han dicho mucho, sobre todo transportistas, cuando entran aquí en ruta desde lo que sea, el punto kilométrico que sea, decimos minuto de juego y resultado, y nos dicen por aquí andamos, en no sé dónde, dándole a la rosca. Pues No sí, sé- el Fari lo decía. Muy bien. Sí, decía todo el día dándole a la rosca. Sí. Ay, hombre. En una gran interpretación. Bueno, bien, tenía su mérito. Que de taxista a cantante y hombre del Renacimiento también tocó diferentes palos artísticos. El Fari. Y que no le gustan los hombres blandengues. Eso sí, eso es uno de sus hits. ¿Alguna pregunta por aquí en la sala para Edgar, para rematar quizá esto o no? Sí, yo tengo una. ¿Los exámenes son los exámenes de oposición a profesor? O de oposición, di de ¿O oposición de oposición? sola, De oposición, vale. No. Jolín. Madre mía, Jolín. lo estás liando aquí. Pero claro, es que tenéis que primero... Lo de los exámenes está casi hecho. Ya. Vale, pues voy a hacer yo otra Venga, vez. a ver. El profesor vendía los exámenes. ¿Vendían los aprobados, te refieres? Sí, o bueno, vendía la o copia, vendía la los copia de los exámenes. Sí, está bien. Sería lo más parecido, sí. Sería lo más parecido. No es un sí total, pero... Carlos de Madrid. Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tienes por ahí? ¿Qué teoría? Que veo que esto es una historia de esas que tiene diferentes bases a las que hay que llegar. O sea, que no se soluciona, parece, con una frase, ni mucho menos, ¿no, Edgar? No. Claro. Pero... A ver, Carlos. Pero una está casi. Se trata de una trampa, de que ha habido trampas, se han facilitado trampas en el examen. Te diré que sí. Que sí. Que sí, que ya tienes resuelta el segundo entuerto. Vale. O sea, el primero era inspector de educación, ha habido trampas en el examen. Sí. Bueno, Carlos, oye, con esto, entonces, con este sí te ganas un número, para el sorteo de mañana. Vale. Sí, bien ganado además, bien ganado. Por lo tanto, él ha cobrado, hemos dicho, algún tipo de soborno. Eso no sé si lo hemos dicho. Se cobra. Espera, vamos a preguntarlo entonces. ¿Se ha cobrado algún soborno, Edgarita? Bueno, ¿ha habido dinero de por medio para las trampas esas del examen o no? Debería haberlo, pero no es algo que contemple. Para resolver la historia. No hace falta, no es necesario, ¿sabes? Ya se sabe que cuando se hace una trampibiri así es por algo, pero no es lo que. Ya. O sea, seguramente es para trincar, pero que no es. Ya. En el Caribe entiendo que podría estar entonces el que ha recibido o el que a ver, el beneficiario entonces de esa trampa, si ha recibido dinero, ¿está en el Caribe? Podría estar, pero no. No está en el Caribe. Vale. El beneficiario no está en el Caribe. No está en el Caribe. Bueno, Carlos, oye, ya te has llevado el puntito este que nos asegura la plaza en el sorteo. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Félix Martín Fiscal ya está despierto, igual él nos puede... aunque yo creo me da miedo, lleva despierto ya media hora. Sí, yo creo que ni ha dormido hoy tampoco. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, enseguida abrimos el juzgado de guardia, tenemos la segunda parte, segundo capítulo sobre el caso de Luigi Mangione, que ya abrimos y recordaremos en qué punto lo dejamos la semana pasada. No sé cuánto rato llevamos ahí escuchando, porque tenemos un caso un poquito intrincado, un poco complicado, que no sé si yo sería capaz hasta de resumirte. Es un caso que nos propuso Edgarita. Tú se lo podrías resumir, Edgarita. A ver qué sabemos o qué dejamos de saber. Rubí. Claro. Sí, más o menos. Y es que hay un inspector de educación que ha llegado a un centro de educación, un centro educativo. Mira, eso de momento ves como... le he dejado porque así... No, pero si no hemos dicho claro. que había, hemos dicho ya que había un centro educativo donde estaba... Vale. Y entonces, como acaba de acertar el último oyente, acaba de acertar, hay unos exámenes falsificados. Vale. Y la clave está en el Caribe. Y ahora falta que la clave está en el Caribe. Vale. No, pero Adriana, a ver... Convendrás conmigo que hasta el momento desde aquí no había quedado claro que donde llega el inspector Benítez, que desde el primer día estamos diciendo si lo han llamado, si no lo han llamado, si no sé qué. Hemos dicho que hay un centro educativo, el centro educativo no sabíamos si era el origen de todo en el Caribe aquí, pero así, dicha la frase de el inspector de educación Benítez ha llegado a un centro educativo en España, no se había dicho. No, de hecho yo estaba pensando que el centro educativo era donde estaba el docente, pero no donde llegaba el inspector. O sea que muy bien. Claro. A ver, no, menos mal que le ha resumido esto a Félix, porque no había quedado en absoluto claro que fuera así. No. Bueno, entonces ha llegado a un centro educativo y se ha dado cuenta, porque desde el principio no sabíamos si estaba de verdad investigando o se lo encontraba por casualidad, pero bueno, llega a inspeccionar el centro educativo y se encuentra con el pastel este. Es lo que sabemos, Félix. Vale. Y lo más chachi es lo que queda, lo que falta. Vale. Que la gran paradoja es la que queda. Si se te ocurre algo a ti, Félix... Pues de momento... Nada, ¿verdad? Difícil. Vamos a intentarlo con Susana de Valencia, 900-100-800. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Muy bien. Hablo bajito porque como llamo desde mi rinconcito de la cocina... Vale, que hay gente en casa que no quieres despertar. Todos durmiendo menos yo. Vale. Pues nada, no se oye mal. Hay momentos que parece que la cobertura chisporrotea un poquito, pero no, te oímos bien. Oye, sobre esto yo no me di cuenta del silencio, de la quietud que hay de verdad a esta hora de la madrugada en muchas casas, hasta que un oyente en el Hablar por Hablar de Gemma Nierga hace mucho tiempo dijo, ¿sabéis qué es lo que provoca un ruido estruendoso en una casa por la noche? Ir a la nevera, abrirla y coger de un pack de yogures
hacer clac y romper. Eso que parece una tontería, no veáis cómo suena. Por eso ahora entiendo perfectamente a Susana, que está hablando así, bajito, desde ese rincón de la... A ver, coge un yogur, Venga, puedes hacerlo, tienes y un yogur cogiendo ahí. un taladro también, ¿eh? O Sí, sea, también, sí, pero, haciendo un agujero ya... pero no es lo que suele hacer la gente a las 4 de la mañana. No. Bueno, espérate que... Salvo algunos. A las 11, aprovechan a las 11:15, es cuando uno está cogiendo... 12 menos 20. Oh, qué buena. Más o menos. Esa es la hora buena para hacer taladros. A ver si vamos a vivir en el mismo edificio. Pues Parda. espérate, ¿eh? Porque yo tengo una vecina que yo creo que me ha hecho ir probando con la mayor calidad y grosor de tapones de oído. Yo creo que es un pulso que llevamos ella y yo. También te digo que, oye, es de cierta consideración, porque podía hacerlo a las 9 de la mañana, por ley. Es peor, O sea, que es peor. Ya. Susana, ¿tienes ahí la nevera cerca? Sí, la tengo justo al lado, que es que coja un yogur. Vale, tienes hombre, estaría muy bien que hiciéramos el experimento, Sí, por que favor. pudieras mantener el teléfono cerca de el Vamos, crujir a de A los ver, yogures. Clac, a ver. ¿Lo habéis escuchado? Ojo, que sí Sí. lo hemos escuchado. Bueno, Ha sonado como un collejón. Como si se te hubiera roto la nevera. Ha sonado que si no llegamos a saber lo que es, te digo, oye, llama a la policía, que ahí hay disparos o algo, ahí está ocurriendo alguna cosa. Oye, que yo me acuerdo de hace poco que llamó un tal Mario que le llamaban los vecinos, tuvo que callarse, una cosa muy rarísima que Sí, yo ¿no? propuse que Uy, podías sí, hacer. eso A ver, fue... Sí. Eso fue en Navidad, que Navidad. ocurren Sí, muchas ¿verdad que sí? cosas. Pero no fue un ¿qué pasa teatrillo aquí, eso. Adrián? No, Eso fue de verdad. Fue de verdad. No, sí. Pues yo propuse hacer un juego de detectives con aquello, con qué había pasado con Mario. Vale, Creo que apunten guionistas, a ver, con lo de Sí. Mario llamando a la radio. En A el ver, WhatsApp. ¿cuántos días con Mario son? Es que la verdad que merecía la pena saber la segunda parte de la historia. Aquí Que en el no equipo sa- también nos quedamos que no así, sabemos cómo acabó, No entonces. sabemos cómo acabó. Sus Bueno. vecinos le llamaban a la puerta. Nunca lo sabremos. Carmen. Bueno, Susana. Al final no solucionáis la historia. No, si no, a ver si rematamos, Susana, que esta Vamos a- historia tampoco vamos a ver. sabemos cómo acaba. A ver. A mí antes sí que te lo he preguntado por Twitter, soy Sani. Y bueno, a ver, yo pienso que hay un aprobado general para que se pueda marchar este señor al Caribe. ¿Cómo? Hay un aprobado general para que Sí, alguien se pueda marchar al Caribe de vacaciones. El docente aprueba todo, o sea, hay un aprobado general bastante fraudulento para que este señor se pueda ir al Caribe. Ya. Claro. No. Eso no. Oye, y lo de No, Petri. O sea, no, porque hay muchas cosas. Claro. Lo que decimos siempre. Hay que hacer preguntas cortas, Vale. concisas Bueno, y directas. yo te hago la que pone Petri en YouTube, que dice: ¿puede ser que algún padre o alumno haya pagado al profesor un viaje al Caribe a cambio de un aprobado? Pues sí, algo así, sí. Esto pregunta Petri. No. Edgarita. No, hoy. Joder. Claro, es que pregunta, ¿hay alguno que haya ido de viaje al Caribe? O hacedme las preguntas más. Ya, pero yo, claro, cuando lo hacen los oyentes, no puedo modificar el Digo sentido de las general preguntas. para los oyentes, les tiro un poquillo a las orejas, que a mí también me mola eso, ya que Hombre, estoy estás ahí en plan Roberto. Es que me gusta meterme en el de papel. Angry, te pones en plan Angry Roberto. Robert. ¿no? Angry Robert. El docente había estado en el Caribe. No. No. No sé si estamos hablando todo el rato Bueno. de la gente que comete Que comete el delito. Para darle verosimilitud diremos que no. Que no. Puede ser que haya ido, pero... Bueno, pero que no tiene que ¿Para ver esta con el historia caso. no? Bueno, Susana, ¿alguna alternativa entonces a la pregunta? Pues nada, simplemente deciros que el que estuvo en el Caribe fue Curro. Eso sí, eso seguro. Y ya preguntamos incluso a ver si tenía alguna inspiración en aquella campaña y nada. Susana, ha sido un placer, como siempre, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. No me digas que nos vamos a quedar también así hoy. Madre mía. No me digas, por favor. ¿Son los alumnos los que se van a ir al Caribe? No. Tampoco. Yo creo que la parda le está dando vueltas, porque todo el rato ya responde no, responde sí. Bueno, pues nada, la última vuelta de tuerca quizás se la demos mañana, porque ahora 2 minutos y enseguida vamos al Observatorio Meteorológico de Luismi y también abrimos el Juzgado de Guardia, que ya hemos saludado, hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Vamos con el segundo capítulo sobre el caso de Luigi Mangione. Esta ya había sonado, ¿verdad? Esta sintonía, sí, como está repetida, ¿eh? Sí, bueno, pero es que hoy está Emanuel Sandoval, de los Sandoval de toda la vida,
Y claro, no sabe las que ha utilizado. Pablo le deja aquí sintonías de recurso, sintonías para el juego de las sintonías, pero esta ya había sonado y ya sé que Edgarita siempre lo había llevado a lo mismo como banda sonora de película porno de los 70. O los 80. Sí, ¿no? de los 80. Era sí. de aquel actor inglés de bigotillo, que no me acuerdo del nombre, por favor. Marta Centella. ¿Cómo se llamaba? El actor de bigote inglés de pelis de muelles. Sí, de muelles sobre todo. Bueno, había hecho bastante... Estaba un poquito encasillado. Porque estaba un poco encasillado, había hecho mucho de fontanero, ¿verdad? Sí, había la mayoría mucho era de fontanero, luego también estaba de encargado de la piscina. Exactamente, también. bueno, es que en su doble condición como fontanero. Sí, fontanero Ron Jeremy me dice por ahí. Y lampista, que llaman en Cataluña, que arreglaba todo tipo de llegada, dice, y le decía, ¿sabe usted si esto es corriente? Y entonces ya degeneraba en la parte. Y luego estaba el que siempre cuento yo, que es el jardinero, que mira así por los setos y ve que la señora se está dando un alivio en la hamaca y entonces dice... Un alivio porque hace calor y se está echando agüica de la piscina. Y se está echando agüica así se está haciendo un baño checo y dice, pues yo creo que entonces interpreta cosas. Claro, yo creo que podría contribuir aquí al alivio. El jardinero pipa le llamo yo, porque mira, así está pipeando por la... Y era casi siempre el mismo actor Ron Jeremy. Del doble bigotito. Del doble bigotito, ¿no? Sí, eso es. Vale. Bueno, pues mira, como por la tontería ha hecho que se caldee el ambiente en esta mañana fría, jueves 16 de enero, en la que, en cuanto al tiempo, Luismi Pérez, ¿qué podemos esperar? Buenos días. Buenos días. Hoy empieza a cambiar el tiempo por el Mediterráneo. Cada vez más nubes por allí y, de hecho, a partir de esta mañana mismo, chaparrones en Cataluña y Baleares, con algunas granizadas, y ya este mediodía, tarde y noche, en gran parte del resto del Mediterráneo también habrá algunos chubascos y cuidado con las nevadas, porque van a bajar de cota en algunos sitios incluso por debajo de los 500 metros. En el resto del país, de momento, más tranquilidad y un ambiente algo más suave, básicamente en Canarias. ¿Y de qué hablamos hoy? Yo os voy a hablar del informe Copernicus, concretamente el que ya habla de cómo ha sido el año 2024. Informe Copernicus, que es un estudio, un proyecto europeo que está monitorizando en todo momento nuestra atmósfera y nuestro medio ambiente para ver la evolución básicamente de las temperaturas, cómo se encuentran los océanos o el estado de los usos del suelo. Pues bien, el informe de 2024 no es que sea muy halagüeño, todo lo contrario. Se determina que ha sido el año más cálido desde que se tienen registros y que ya se ha llegado a ese famoso 1,5 grados de anomalía de temperatura que no se tenía que alcanzar en unos cuantos años, que ya se habló en su momento en la cumbre de París. También se sabe que los mares ahora están más calientes que nunca, o al menos desde que se tienen registros, y veremos todo eso qué implicaciones tiene. Por ejemplo, mucha más evaporación. Todo eso lo determina ese informe Copernicus. Y de todo eso hablamos dentro de un ratito, ya en la segunda parte, segunda hora del programa. Ahora a 20 para llegar a las 5, 4 en Canarias, abrimos el juzgado de guardia. Con Félix Martín, fiscal, al quien ya hemos saludado, que todavía le sigue dando vueltas a esto del Caribe, el centro educativo y todo eso, que nada, no hemos podido avanzar mucho en este caso, Félix. Muchísimo. Pero pero es que llevamos toda la semana vueltas con el caso. Después de descubrir ya lo que había pasado con el niño de la cabalgata de Reyes, o sea, desde Reyes hemos tenido al niño perdido y esto solo, o sea, imagínate, se están frotando las manos los guionistas, ¿eh? Sí. Ya. A ese ritmo. Bueno, a ver, Luigi Mangione, vamos con los detalles de su captura como sospechoso. Recordemos, la semana pasada empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con este personaje, desconocido hasta antes de ayer prácticamente, y de la noche a la mañana se convirtió en una de las personas más populares, más famosas del mundo. Vamos a poner en contexto, como decía a los oyentes, 4 de diciembre pasado, un suceso da la vuelta al mundo. Un magnate de una de las principales compañías médicas, aseguradoras médicas norteamericanas, fue asesinado, tiroteado en la puerta de un hotel en el centro de Manhattan. Y en los días posteriores, de forma vertiginosa, pues todo el mundo sigue el desarrollo, el desenlace de una investigación que lleva, en realidad, las pocas horas prácticamente a la detención como presunto autor de un joven de 26 años, Luigi Mangione, de quien no se conocen desde luego antecedentes, ya veremos, y que, como dijimos ya la semana pasada, Félix, hombre, llama la atención primero por el contexto social donde se produce esto, es decir, el asesinato de un magnate de una de las compañías médicas norteamericanas que cobra unas facturas
estratosféricas en un país donde no hay seguridad social, así pública, y por parte de un presunto asesino, a quien se detiene como asesino, que desde luego no responde a los estándares de quien podríamos imaginar que es un sicario ni nada de eso, ¿verdad, Félix? Totalmente. Luigi Mangione pertenece además a una buena familia, un buen estudiante, una persona culta, y encima lo tiene todo porque es un chico pues muy atractivo físicamente. Bueno, a ver, vamos a empezar, como hacemos habitualmente, fragmento de una película que yo creo que esta nos va a costar nada, ni 2 segundos reconocer. Está prohibido fumar en el edificio, señorita Trammell. Ya está. ¿Y qué va a hacer? ¿Encerrarme por fumar? ¿Quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Bass? Practiqué sexo con él durante 1 año y medio. De modo que no sentía nada. Se acostó con él por su novela. Al principio. No sé si hace falta más datos. Película de 1992 con ese primer intercambio. La del tinto básico. Exactamente. Sí, esta a mí me encanta cuando hacen el doblaje en catalán porque queda mucho más suave. Dice, Nick, ¿te agradaba Cardam Coca? ¿Qué es la traducción de? De Nick, ¿te gusta follar con coca? Sí. Que es lo que le dice Sharon Stone a Michael Douglas o Michael Douglas, que no sé en este caso si Sharon es Douglas Stone catalana. O Mike Douglas. Sí. No confundir Michael Douglas con Mike Douglas. Oye, ¿qué te pareció esta película, Félix? ¿Tú recuerdas cuando la viste? ¿En qué momento la viste? ¿Qué te llamó la atención en ese momento? ¿Te dedicabas ya a esto o no? No. Os mira, me trae unos recuerdos que no os podéis imaginar. Os pongo en contexto. A mucha ¿vale? gente también, Sí. ¿A ti particularmente por qué, Félix? Yo tenía 14 o 15 años cuando la estrenaron, ¿vale? Entonces, no sé si os pasa que hay momentos en la vida que se os graban a fuego. Pues sí. A mí es este. Sí, a mí se me grabó, sí. En mi casa, yo vivía en un pueblo, lo traen al videoclub y mis padres lo cogen para verlo el fin de semana. Y estaba rayada particularmente en un punto, ¿no? Pues veréis, en mi caso es la primera vez que mis padres me dejaban quedarme a ver una película de adultos, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba súper emocionado porque iba por fin a quedarme a ver una película así de adultos, que tenía 15 años y además ya sabía que había escenas subidas de tono y yo, claro, estaba súper curioso como buen adolescente que qué mal rato se pasaba en esos momentos. Con los padres, sí. Pues esto fue lo que me pasó. Me dio tanta vergüenza que cuando venía una escena subida de tono, yo bajaba la cabeza hacia abajo porque estaba muerto de vergüenza de que estuvieran mis padres al lado y no me enteré de nada de la película porque no fui capaz de subir la cabeza. Te puedo asegurar que tus padres tampoco lo pasaron bien. No. Quiero decir, ¿Seguro? a ver, Adriana, tú Sí. como madre y como hija que lo has sido y has pasado seguro por momentos así como los que está describiendo también Félix, ¿qué crees que se pasa peor, como hija o como madre? Yo creo que como madre. Como madre. O sea, tú, no sé si imagino que sí, tú que eres una persona tan empática, Félix, has llegado a pensar en algún momento cómo lo estaban pasando tus padres también en ese instante, ¿no? Sí. Ya. Y ese es el recuerdo, o sea que estuviste más preocupado de tu turbación, de tu turbación Sí. que de la película en sí, ¿no? Ya. Y es que me acuerdo como si, lo tengo como, esa vergüenza, estar rojo, me acuerdo como si fuera hoy. Luego la he visto con posterioridad y con realmente, mi padre, ¿no? Es una buena película. Luego la has verdad que visto es una ya buena película. con un rollo de papel en el hombro ya, que luego ya... Bueno, oye, y al margen de esto, que ya sería motivo suficiente pero en el contexto del tema, del personaje del que hablamos, ¿por qué has elegido esta película, la de Instinto Básico? Fijaros que esta es una película pues de intriga, con todos los giros de guión que tiene una película de intriga, pero al margen de eso, plantea muy bien la tesis, aunque sea en pequeña escala, de la fascinación que ejerce una persona, en este caso una mujer, probablemente una asesina cruel, al combinar factores que normalmente están ajenos en los asesinos, ¿no? La belleza, la elegancia, el carácter enigmático, el estar rodeado pues con el glamour, hasta el punto que es uno de los debates que giran en torno al tema que aquí nos ocupa, que blanquea el crimen, o si no blanquearlo, se ve menos horrendo, o incluso se llega a conseguir que no se vea como un crimen. Claro. De momento nos vamos a ceñir a resumir lo que ya nos contaste la semana pasada, es decir, estrictamente nos limitamos a la película de los hechos, de los primeros hechos que nos recuerda, que recoge así Carol Viciano.
Primera hora de la mañana del miércoles 4 de diciembre. El suceso se produjo cuando Thompson llegaba poco antes de las 7 de la mañana al Hotel Hilton de la Sexta Avenida, en pleno centro de Manhattan, para asistir a una conferencia con inversores de la compañía. De repente, un hombre enmascarado abrió fuego a 6 metros de distancia y disparó varias veces, primero por la espalda y luego de frente, alcanzando a Thompson. El autor de los disparos, parapetado tras una máscara negra y vestido del mismo color, se dio a la fuga primero a pie y luego en una bicicleta del servicio municipal, al que hay que estar suscrito, pues no son de uso libre, en dirección a Central Park, a pocas calles del lugar del crimen, donde fue visto por última vez. La policía, por el modo de actuación del autor, ya tenía claro desde el primer motivo que no se trataba de un asesinato por azar, sino la ejecución de una persona fríamente planeada por el autor. Una rapidísima actuación policial reconstruyó los movimientos del autor de los hechos, que comete 2 errores de bulto. Se consiguió averiguar en tiempo récord en qué hotel se había alojado el autor de los disparos hasta el día de los hechos. Porque, aunque el sospechoso había adoptado precauciones como registrarse con documentación falsa y portaba en todo momento capucha y mascarilla para que las cámaras del establecimiento no captaran su rostro, comete un primer error. Hay en un momento en recepción en que se baja la mascarilla para coquetear con la recepcionista, imagen que difunden pocas horas después de los hechos solicitando colaboración ciudadana. Mangione, además, deja evidencias en el lugar del crimen. Se pudieron recoger huellas de una botella de agua y de una barrita de chocolatina que habría comido el autor de los disparos. Y con esa imagen congelada paramos el primer capítulo la pasada semana. Bueno, en realidad adelantamos una imagen también que llama mucho la atención, una cosa extraña en la escena del crimen, donde, Félix, se encontraron unas palabras escritas dentro de los casquillos hallados allí, en la escena del crimen. Es así, es exactamente así. No me digáis, sí, que no es lo más peliculero del mundo. Hombre, ya, totalmente. Que ya tengan, ¿no? Y las palabras eran retrasar, negar y defender. Era lo que decían las palabras de los casquillos. Vale, retrasar, negar y defender o deponer. Defender. Había 2 versiones, claro, pero finalmente ha sido defender. Defender. Oye, ¿qué interpretación hizo la policía? Algo, desde luego, como tú muy bien subrayas, tan peliculero como esto. Pues fijaros, ha habido 2 interpretaciones. Recordemos aquí que ya hemos dicho varias veces que como el juicio no se ha celebrado, de momento no son más que hipótesis, ¿no? Policiales que han sido recogidas por los medios de comunicación norteamericanos, ¿vale? Vamos a seguir paso por paso, como que estuviéramos en una mesa de fiscalía, ¿no? Las tesis que podemos deducir hasta ahora. Vale, en primer lugar, a ver si compartís, Lo que está claro es que es un mensaje que el autor deja y que el autor quiere que se encuentre. Eso está claro. Lo compartimos, ¿no? Hombre, tú sabes más que nosotros que de todo eso, y parece que sí, hombre. Nosotros desde nuestro desconocimiento deduciríamos que es así, claro. Vale, segunda deducción, a ver si me la compráis. Caben 2 posibilidades. Una, que esos mensajes tengan que ver con la motivación de los hechos. O 2, que precisamente lo deje el autor para intentar desviar la atención sobre la verdadera motivación de los hechos. Ya, tú particularmente de esas 2 posibilidades, ¿te quedarías con alguna o no te atreves? Yo a priori, que me ha pasado alguna vez con asesinatos complicados, no me quedaría con ninguna. Yo lo que aconsejaría sería que sean las demás pruebas los que me lleven a un lado a otro. Lo que parece evidente es que lo que tenderíamos a pensar de primeras es que tiene que ver con la motivación, pero a lo mejor es una trampa. Ya. Es decir, que tú no quieres dar nunca nada por sentado. Así, hacer un prejuicio, una prevaloración. Sí que surgieron diferentes versiones periodísticas, sí, ¿no? Eso es. Una teoría es que las 3 palabras, las 3 Ds en inglés, deny, deny and defend, que en español significan retrasar, negar y defender, se refieren a las típicas frases, las típicas tácticas que utilizan las empresas privadas de salud para evitar o disminuir el pago a sus clientes por los servicios de salud. En este caso, las aseguradoras, como la que gestionaba a la víctima, era objeto de severas críticas porque, primero, retrasaban el pago a las personas, segundo, les negaba la cobertura médica y luego defendían las acciones que habían tenido. Existe, chicos, una segunda versión que además es compatible con la primera, pueden ser las 2 a la vez, y es que, fijaros, existe un libro escrito por un destacado académico americano, James M. Feynman, publicado en el 2010,
cuyo título es precisamente Retrasar, negar y defender. Ya. ¿Y sabéis cuál es el subtítulo del libro? ¿Cuál es? ¿Por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, aun a riesgo de que me respondas igual que hace un momento, sobre estas dos teorías también te voy a preguntar. ¿Tienes alguna favorita? ¿O las dos pueden ser, no tienen por qué ser incompatibles, ¿no? Como decías. Yo no tienen que ser incompatibles, pero yo me inclino más por, como soy un peliculero también, me gustaría que fuera la primera. La primera. Oye, ¿qué ocurre después para que se pueda llegar a conocer el paradero exacto y enseguida de Luigi Mangione? Pues yo diría, chicos, que hay la suma de 3 cosas: colaboración ciudadana, nuevos fallos del sospechoso y habilidad de la policía, ¿vale? Vamos a ver con la colaboración ciudadana. El lunes 9 de diciembre del 2024, recordemos que el crimen fue, como muy bien habéis recogido, el 4 de diciembre, han pasado muy pocos días, y en todo el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que imaginaros ya, no tenían otra cosa mejor que hablar de esto por todo lo peliculero que lo rodea, ¿no? Y aquí viene, pues, las cosas de la vida. Imaginaros, yo que sé, que está Edgarita en un McDonald's en Altoona, en Pensilvania, por ejemplo, a 375 kilómetros al oeste de Nueva York. Las imágenes estas del presunto autor en la recepción del hotel se han difundido hasta la saciedad por todos los informativos y programas norteamerinos. ¿Y el Edgarita de Altoona lo reconoce entonces? ¿Lo ve ahí? Y Edgarita, cuidado. Eso es, lo reconoce. Y además, pues él primero sabe... me acabo el Big Mac para hacerlo más real, ¿vale? Y después ya llamas a la policía, ¿no? Vale. Fijaros, entonces, lo que hace Edgarita de Altoona es avisar al encargado del McDonald's. Entonces, los dos me imagino que estarán flipados, también pensando que puede ser su momento de gloria, y llaman a la policía. Fijaros que yo recuerdo muchas veces que siempre se nos ha contado, ¿no? Porque cuando yo he hablado con la policía, por ejemplo en España, que tenemos, desgraciadamente, que hemos tenido tanta experiencia con terrorismo, es verdad que hay un fenómeno que se produce, no ya con bromistas, ¿no? Que hay como una sugestión social cuando se produce un crimen muy relevante, que muchas personas pueden confundir cosas que interpretan como que es el criminal que está por ahí. Bueno, hay casos paradigmáticos. Antonio Anglés se le vio en 200.000 sitios. A las niñas de Alcácer también, en diferentes sitios, y cuando evidentemente ya después demostró la autopsia que no se les podía haber visto en ningún rincón. Y tal, pues, aquí también entonces se intenta hacer por parte de la policía, en todos los países, imagino que en Estados Unidos también, una criba para ver la verosimilitud de ese testimonio, ¿no? De la llamada, claro. Tienen que hacerlo todo muy rápido porque, claro, también se puede ir el criminal mientras tanto, ¿vale? Claro, claro. Entonces, aquí hacen todo ese filtro y llega la policía. Os lo digo porque como he seguido tanto ya el caso, que me ha gustado tanto seguirlo, cuando llegan los agentes, antes de llegar al lugar, casi ya tienen la seguridad de que es muy probable que sea la persona que están buscando. Bueno, llegan los agentes, preguntan al joven por su identidad y por si recientemente había estado en Nueva York. Mangione responde muy nervioso y esto acaba ya de dar la seguridad a los agentes de que tienen él, de que tiene que ser él. Pero y aquí viene la segunda parte que yo sé que os va a sorprender mucho. Los agentes de policía le dicen que Mangione llevaba la mochila consigo porque él se identifica con otro nombre, obviamente. ¿Sabéis qué encuentran en el interior de la mochila? ¿Qué? Vais a flipar. Una pistola, un silenciador, ambos impresos en 3D y por tanto sin registrar. Luego hablaremos de esto. Pero que estaba pidiendo Mangione, venid aquí, que estoy a ver si el Edgarita mientras entre bocado y bocado del Big Mac me reconoce que estoy aquí. Esta Edgarita te puede detener. Pero no hay más, ¿eh? Sí. Un cargador, balas de 9 milímetros como las que se cogieron en el lugar del crimen, abundante dinero en efectivo, documentación falsa como la auténtica de Mangione y, lo más fuerte de todo, un cuaderno y una nota manuscrita que parecía ya no incriminatoria, sino una declaración de intenciones, como veremos dentro de un instante, porque directamente relacionada con lo que había pasado. Según informa The New York Times, citando fuentes de la investigación, en esa nota manuscrita, de 262 palabras, asume directamente y claramente la responsabilidad por los hechos. ¿Se sabe exactamente qué ponía en concreto en esa nota, en ese cuaderno que decía? Fijaros, decía cosas como:
a los federales, esto es muy peliculero también, los agentes del FBI, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, me pongo hasta solemne, afirmo claramente que no actué con nadie. En otro momento de la nota dice: pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero había que hacerlo. Francamente, estos parásitos se lo merecían. Recordemos que ese parásito, la víctima de nombre Brian, tenía 50 años, era padre de 2 hijos, vio truncada su vida y la de su familia, por dirigir, sí, una empresa hipercapitalista, pero en un sistema capitalista del que todos formamos parte, ¿no? O sea que, fijaros, pero no acaba ahí, Mangione en el cuaderno que acompaña la nota manuscrita, Roberto, expresamente recoge que la compañía médica estaba celebrando una conferencia de inversores en el momento en que Thompson fue asesinado. Mencionó en los escritos que iría el lugar de la conferencia, y asimismo tenía lista de tareas pendientes para facilitar el asesinato. Joder, le faltaba hacer una declaración formal de confesión, pero vamos, es que todo eso... Aún así tenemos que seguir hablando de presunto culpable, claro. Efectivamente. Sí, vale. Y lo más interesante que me parece a mí, si os parece, si me permitís, es que en otro pasaje de su cuaderno, Mangione llega a analizar incluso la forma de ejecutar su plan, estableciendo un debate consigo mismo. ¿Cómo un debate consigo mismo? Sí. Él valora en el cuaderno si es conveniente matarle con una pistola o usar una bomba para cometer el crimen. Ya que hace lista de pros y contras, o ¿cómo establece ese debate? ¿Cómo lo hace? Pues él llega a considerar y dice en el cuaderno, yo siempre citando fuentes de periódicos solventes americanos, que es conveniente no usar la bomba porque si usa la bomba podría matar inocentes, y que con los disparos es más selectivo y hay menos posibilidades de que muera gente que no tiene que ver con el hecho. Entonces, de aquí me ha surgido esta pregunta que comparto con ustedes. Para vosotros, estas reflexiones ¿son más muestra de que es un asesino piadoso o que en el fondo es un mesiánico? Yo no soy psiquiatra, pero yo estaría hablando de otra cosa. Creo. No sé, una persona que deja así tan a las claras todo ese debate interno sobre si mato con una bomba, si disparo o no disparo, pero bueno, nosotros no podemos entrar, lo hacemos siempre con la prevención de la observación desde fuera, pero vamos, esto si lo lleváramos a la ficción estaríamos hablando de alguien que no es, ya digo, no soy quien yo para emitir ninguna sentencia médico-psiquiátrica, pero no sé qué os parece a vosotros. Si os parece un Robin Hood, si os parece un asesino, si os parece un psicópata. Sí, yo creo que tiene un perfil, ¿no? Cuando tú estableces contigo mismo un diálogo, lo plasmas, lo escribes, y lo dejas y lo llevas guardas contigo. El cuaderno, lo llevas con... Sí, no, Mufino no tenía pinta de estar. No. Ya, bueno, esas son nuestras primeras apreciaciones, Félix, que a lo mejor te han sorprendido, porque igual tú piensas otra cosa, pero no me digas lo que pienses, cuéntamelo ya la próxima semana. ¿De acuerdo? Será un placer. Capítulo 3. El tercero la próxima semana, el juzgado de guardia sobre el caso de Luigi Mangione. Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, chicos. Que vaya muy bien, buenos días, adiós. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.